Bueno, ahora veamos el tema de hoy, digamos, es contadores, sumadores y multiplicadores. ¿Sí? Estamos hablando de contar algo, de sumar algo o de multiplicar algo. Pero lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a suponer que a usted le asignan la tarea de contar cuántos autos pasan durante una hora por una intersección de calles. Un día y una hora determinada. Ese es el problema. A usted el problema del... Ahora vamos a armar un algoritmo, obviamente, que resuelva este problema. El problema es que usted tiene que hacer que contar los autos que están pasando por una esquina en una intersección de calles en un día y una hora determinada. Es decir, bueno, entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana, por ejemplo, pasaron 100 autos. Ese es el problema, ¿no? Bueno, voy a hacer una representación, por eso he puesto acá. ¿Sí? Vamos a suponer que usted se para en la esquina. ¿Mm? Usted se para en la esquina, toma el papel y lápiz y empieza a controlar la hora en la que pasa un vehículo, ¿sí? Y ponemos un 1. Ponemos un 1. A las 9 y 10 pasó uno, a las 9 y 12 pasó otro, a las 15, a las 30, a las 55. Y bueno, a las 10 horas ya se terminó el conteo porque nos dijeron que entre las 9 y las 10. Vamos a desarrollar el algoritmo que yo más o menos lo tengo armado acá. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Tenemos que ingresar la hora y el auto. Entonces decimos, bueno, leemos la hora y el auto. Ahora, como tengo que hacerlo repetitivamente, uso una estructura de repetición que, como ya les dije en clase, particularmente y por lo general usamos el mientras, ¿no? Que es más seguro, por lo que ya se expuso en otros videos. Eh, entonces, leemos la variable hora, la variable auto, y decimos que mientras hora sea distinto de 10, o sea que mientras sea la hora que no sea la hora 10, vamos a, y acá voy a poner, miren, lo voy a poner así, vamos a contar un auto, vamos a leer la hora y vamos a leer el auto de nuevo. ¿Sí? Recuerden que el mientras tenía una lectura previa y una lectura al final para que no entrara en un ciclo infinito. Si no, hagan la prueba ustedes con Paint y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Es decir, hagan un mientras o sin este último leer y esto va a entrar en un ciclo infinito porque va a quedar con la primera hora leída en este caso. Esto sería que va a leer la hora y el auto mientras la hora sea distinto de la hora 10, ¿sí? Y lo va a ir contando. Y después lo que va a hacer, me va a escribir el contar auto, o sea, cuántos autos conté. Entonces, si nosotros vemos el ejemplo, que tomamos 9 y 10, 12, 15, 30 y 55, díganme ustedes cuántos autos pasaron entre las 9 y las 10. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que este algoritmo, con estos datos, ¿sí? El contar auto, que ahora lo voy a cerrar, ¿sí? Recuerden las reglas de formación de nombres de variables, ¿sí? Lo voy a cerrar acá. Y esto me debería dar 5 con esos datos. Ahora, ¿cómo hace? Porque yo lo hice en mi mente y salió perfecto. Dije 1, ¿sí? Al próximo 1 le sumé el 1 anterior, ahora le sumé otro y le sumé otro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo sería el algoritmo? ¿Qué es ese contar auto? Contar auto, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que este contar auto funcione como un contador de a uno? ¿Sí? Bueno, fíjense, esto es así. Si yo pongo contar auto más uno, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Vamos a decir que el contar auto, ¿sí? Vamos a poner acá, fíjense, a la hora 9, 00, ¿sí? Vamos a poner que esto estaba en 0, ¿sí? Eso estaba en 0. O sea que el contar auto, la primera vez estuvo en 0. Cuando viene un auto, o sea que esto me señaliza que viene un auto, vino un 1. Contar auto dice, contar auto es igual a contar auto más 1. Entonces, saquen la cuenta. 0 más 1 me da 1. Al próximo auto que viene a contar
contar auto, ¿sí? Recuerden que esto lo vimos cuando vimos variables, contar auto, ¿sí? Contar auto, contar auto. Contar auto es una cajita que puede contener un valor en un momento dado tiene un valor. Si lo cambio, el valor anterior se borra y queda el nuevo. Entonces, si valor auto la primera vez está en 0, cuando viene el primer auto a las 9:10, dice contar auto es igual a contar auto más 1, como es lo mismo que haber puesto 0 más 1, esto me da 1, entonces se borra el 0 y ahora contar auto tiene 1. Cuando viene el auto a las 9:12, ¿sí? Y lo cuenta, dice contar auto es igual a contar auto más 1, como contar auto está en 1, le sumo un 1, entonces contar auto queda en 2. Cuando viene el siguiente auto a las 9:15, ¿sí? Contar auto pasa de 2 a 3. Cuando viene el de las 9:30 pasa de 3 a 4. Y cuando viene el de las 9:55, cuando hace contar auto que vale 4 más 1, esto queda en 5. Y cuando llega la hora 10, ¿sí? Cuando llega la hora 10, ¿sí? El mientras que habíamos puesto acá va a terminar de leer autos, por lo tanto este escribir me debería dar 5, ¿sí? Entonces fíjense que esto que estamos haciendo acá es lo que se denomina un contador, ¿sí? Es un contador que va contando de a uno y que esto es una receta de cocina, siempre es igual. El contador empieza en 0 y tiene que tener esta forma, es decir, el nombre de la variable, el nombre que ustedes elijan según la regla de formación de nombres, se coloca nombre de variable de nuevo, más 1, ¿sí? Esto sería en forma genérica y esto en el ejemplo nuestro. Yo le puse contar auto. Bueno, pero esto lo vamos a materializar ahora en Paint. Vamos a llevar esto que escribimos acá en el pizarrón este virtual que tengo acá y lo vamos a llevar a Paint. Vamos entonces a Paint y vamos a ver cómo lo llevamos, ¿sí? Vamos a abrir un archivo nuevo en Paint y vamos a decir, bueno, vamos a definir el ambiente o las variables que vamos a usar, ¿sí? Las variables que vamos a usar las sacamos de acá mismo, de este algoritmo que el algoritmo que yo hice recién. Vamos a ir cerrando estas cositas que tengo acá abiertas. Entonces fíjense, ¿cuáles son las variables que voy a utilizar o el ambiente? Es hora, auto, contar auto, ¿sí? Por lo menos esas tres las tengo que definir. Entonces vamos a Paint y digo, ¿sí? ¿Cómo definimos en Paint? Escribo definir, ¿sí? Definir auto, ¿sí? ¿Cómo va a ser auto? ¿Cómo? ¿Qué? Tipo entero, dijimos que lo voy a representar con un 1, entonces lo vamos a poner como entero. Definir hora, ¿sí? A la hora la vamos a definir como carácter de tal modo que me permite ingresar 9.2.00, ¿sí? Entonces la vamos a definir como carácter. Y definir contar auto, ¿sí? Como entero, porque ese va a ser mi contador. ¿Qué más? Voy a tratar de dividir la pantalla para que veamos, ¿sí? Vamos a ver acá, ¿sí? Vamos a seguir el algoritmo. Yo estoy señalando, pero sería esto. También lo vamos a poner acá. Van a ver mis pantallas de fondo, eso no importa, no hay ningún problema. Bien, lo importante es esto, fíjense. Vamos a achicar un poquito acá. Quiero que ustedes vean en forma paralela cómo fue mi algoritmo, el que hicimos acá en el pizarrón, ¿sí? Que fue este, ¿sí? Este que está acá. Bien, entonces dice leer hora, leer auto. Bueno, dijimos entonces que cuando vimos un poquito más arriba, que veíamos cómo era el contador, dijimos que había que empezar en 0. ¿Sí? El contador siempre va a empezar en 0. Entonces vamos a asignarle al contar auto, que es mi contador, lo vamos a poner en 0. Después, necesito hacer la lectura previa de la hora y del auto. Entonces le vamos a poner un cartelito, ¿no? Vamos a empezarlo a escribir prolijamente a esto. Entonces le vamos a decir al operador ingrese
el, la hora. La hora. ¿Sí? Y le vamos a poner que lea la variable hora. Vamos a poner ahora escribir. Esto lo vamos a hacer de nuevo luego de otra forma, que no es necesario lo que voy a hacer ahora, pero para que quede más prolijo. Entonces vamos a poner leer auto e ingrese auto. Así que va a ingresar el 1. El 1 significa de que pasa un auto, ¿no? Luego me dice mientras, entonces escribimos mientras que hora, ¿sí? Sea distinto. Y ahora, como esto es una variable de tipo carácter, voy a poner así, mientras hora sea distinto de 10:00, hacer. Con esto ya tengo armada la estructura de repetición, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Me dice contar auto. Entonces, como es el contador, ¿qué dijimos recién? Que contar auto es igual a contar auto más 1. Eso me va a ir contando de a 1. 1, 2, 3, 4, ya vimos el algoritmo. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a volver a pedirle al operador que nos ingrese, ¿sí? Que nos ingrese, esta es la lectura final, le vamos a decir que nos vuelva a ingresar el auto y la hora. Y finalmente, cuando esto termine a la hora 10, le vamos a decir que escriba que la cantidad de autos, ya no me hace falta la pantalla ahí, entonces lo vamos a abrir acá, la cantidad de autos que pasaron son, y acá vamos a poner, vamos a cerrar las comillas, vamos a poner coma y contar auto. Bien, ese es nuestro algoritmo. Vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Vamos acá arriba, le damos a ejecutar, me dice ingrese la hora. Bueno, lo voy a ir haciendo así de memoria, ¿no? A las 9:12, 9:12, se me fue un enter. Vamos a tener que repetir esto porque me está pidiendo la hora. A ver, esto está en vivo, está grabando en vivo. Así que, ¿qué me pasó? Claro, allá está el error, miren. Está bueno esto, está bueno porque el profesor no la sabe a todas. Entonces, miren, acá me estaba olvidando de esto. ¿Sí? Me sorprendí porque cuando le di la hora no me pidió el auto, me tendría que haber pedido el auto. Entonces leer auto, ahí me está faltando leer auto, ¿sí? Y leer auto. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, me pide la hora. Wow. Me pide la hora. La hora a las 9:12. Ingrese la hora. 9, 2 puntos, 12 le pongo yo. Ingrese auto 1. A las 9, 2.15 pasó otro auto. A las 9:25 pasó otro. A las 9:30 creo que tenía, pasó otro, ¿sí? Y a las 9:55 pasó otro. Y finalmente le ingreso a la hora 10, ¿sí? Auto 0. Y acá debe terminar. Fíjense que me dice que la cantidad de autos que pasaron son 5, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que pasó acá? Que mi algoritmo funcionó perfectamente y aprendimos lo que es contar, ¿sí? Contar. Fíjense que voy a hacer una modificación acá para que vean. Voy a cerrar esto. Vamos a ver cómo va funcionando. Vamos a poner este comando limpia la pantalla de todas las letras que tengo impresas en ese momento, me la deja en blanco, y voy a escribir contar auto, que me vaya mostrando, ¿sí? Que me vaya mostrando cómo va contando auto. Fíjense, vamos a ejecutar de nuevo. Ingrese hora, dijimos 9:12, 9:10. Ingrese auto 1. Qué lástima, no lo dejé mudo. Tendríamos que haberle puesto acá. Fíjense, vamos a poner escribir auto.
Vamos a ponerle un mensajito porque si no, no entendemos nada. Es muy importante, como ven los mensajes, ¿no? El contador está en el valor, que me vaya mostrando cómo. Quiero que vean eso ustedes. Esto va con coma acá. ¿Sí? Recuerden que cuando está subrayado todo en rojo porque hay un error de sintaxis. Volvamos entonces. 912 1. Me dice el contador está en valor 1. Ingrese hora 915. Ingrese auto 1. El contador está en valor 2. Ingrese hora 920. 1. Después 930. Fíjense como el contador ahora está en 4. Y 955. No importa si no están correlativas las horas como las dije al principio. ¿Sí? Ahora le ingreso a la hora 10 para que termine. Y un 0. Ingrese y ahí me va a decir que la cantidad de autos que pasaron son 5. Espero que hayan entendido de qué se trata el contador. Si no, bueno, lo vemos en consulta.